Primeramente vamos a continuar con la parte de hidrólisis. La hidrólisis es la aplicación del cálculo de pH en sales, ¿ya? Obviamente las sales principalmente están sólidas, ¿ya? Pero se disuelven en agua, ¿ya? Hay sales que al disolverse en agua reaccionan y se descomponen, ¿ya? Pero esas sales pueden ser que provengan de un ácido fuerte y una base débil, o puede ser que provengan de un ácido débil y una base fuerte. O también puede ser que provengan de ambas ácido y base débiles. ¿Ya? Entonces, las cuatro posibilidades, vamos a ver cómo es que se calculan, ya, porque incluso está el procedimiento aquí en la diapositiva que le voy a mostrar. Bueno, aquí como ven, dice cálculo de pH en sales, es decir, hidrólisis. Ya les había dicho que hidrólisis significa interacción química con el agua. Hidro significa agua y lisis en realidad significa descomposición, ¿ya? Pero las sales no solo se descomponen, sino que asocian a alguna parte del agua a sí mismo por medio de una reacción química, ¿ya? Pero aquí, como les decía, hay cuatro posibilidades, ¿no? Como son, existen ácidos fuertes, existen bases fuertes, existen bases débiles, existen ácidos débiles. Entonces, son cuatro. Por lo tanto, a ver cuánto sería sal que proviene de un ácido fuerte y una base fuerte. Esta es una probabilidad, una posibilidad de sal, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy poniendo ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el nitrato de potasio, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos saber si las sales son de esta categoría, de que provienen de ácido fuerte y base fuerte? En realidad se puede saber debido a la reacción del ácido y de la base, porque ustedes saben que en la neutralización un ácido reacciona con una base y forma la sal más agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo que aquí dice, ay, me pasé. En esta parte que dice cloruro de sodio, significa que el hidróxido de sodio ha reaccionado con el ácido clorhídrico, ¿ya? Y como resultado dio el cloruro de sodio más agua. De la misma forma, el cloruro de potasio, el potasio viene del hidróxido de potasio y el cloruro viene del ácido clorhídrico, ¿no ve? De la misma forma también en el nitrato de potasio, el nitrato proviene del ácido nítrico, que es un ácido fuerte, y también, también el potasio viene del hidróxido de potasio. Ya, entonces, de esa forma nosotros podemos saber. Ya ustedes, ya a esta altura, yo creo que saben diferenciar entre un ácido fuerte y una base fuerte. Ya les decía que depende de la constante de acidez y no hay muchos ácidos o bases fuertes. Entonces son contaditos y ya los reconocemos ya de entrada. ¿Ya? Vamos a leer aquí en esta parte, dice, en solución acuosa, estas sales no se hidrolizan. Estamos hablando ahorita de sales que provienen de ácido fuerte y base fuerte. Entonces dice que estas sales no se hidrolizan. ¿Qué significa eso? Que al disolver el sólido, la sal sólida en agua, simplemente se disocian en iones sodio, en iones cloruro, en iones oxidrilo y en iones hidrógeno. Entonces, es decir, que el cloruro de sodio no interactúa químicamente con el agua, solo se ioniza y queda ahí como iones inertes, el sodio y el cloruro, ¿ya? Sin embargo, aquí el oxidrilo y el hidrógeno están ahí presentes, pero es por la autoionización del agua. El agua, ya saben ustedes que se autoioniza por sí solo y nos da un pH 7, ¿no ves? ¿Se acuerdan de la explicación de la autoionización del agua? Aquí dice, es decir, que sus soluciones están solamente en función de la autoionización del agua, como saben, ¿ya? Más, más no de su concentración. Ya es decir, que puede haber una solución 10 molar, si ustedes quieren, de cloruro de sodio, una solución, o les pide un ejercicio, calcular el pH de una solución de cloruro de sodio a una concentración 10 molar, que es bastante elevada, ahí su pH va a seguir siendo 7. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el cloruro de sodio
no interactúa químicamente con el agua, ¿ya? Eh, Aquí en conclusión, es decir, que su pH será igual a 7 a 25 grados centígrados, ¿ya? Entonces, en resumen, si ustedes quieren, bueno, aquí ya puse de nuevo el tema de la autoionización del agua, que creo que ya me hemos visto con ustedes, ¿no ve? Pero de todas formas lo voy a explicar. ¿Ya? La autoionización del agua es un estado donde el agua reacciona ambas, es decir, dos moléculas de agua, para que una acepte, es decir, una de las dos, ya les había explicado también en el anterior laboratorio que el agua se denomina una sustancia diprotagónica, es decir, que puede actuar como ácido, también como base, ¿ya? Entonces les explicaba también que, por ejemplo, en este caso, el agua una molécula va a donar su ion hidrógeno, es decir, va a aceptar un electrón y va a quedar como ion hidróneo, ¿ya? Va a quedar como ion hidróneo y la parte perdón, la parte que queda de esa molécula de agua va a quedar como oxidrilo. Entonces, como ven, de una molécula se parte y le regala a la otra el ion hidróneo, ¿no ve? Se carga positivamente. Entonces queda la otra parte cargada negativamente y de esa forma ya se establece el equilibrio entre iones hidróneo, que son H3O, y los iones oxidrilo, ¿ya? Si nosotros aplicamos la ley de acción de masa, sería obviamente aquí denominador agua, como son dos moléculas de agua, aquí tendría que ser al cuadrado. Ya, gringa, vamos a ver. No sé por qué mi computadora está lenta, no la quiere editar. Qué raro. No quiere ser editada. Qué raro. Pero aquí en el denominador debería ser al cuadrado, ¿ya? Agua al cuadrado porque son dos moléculas, ¿no? Entonces sería al cuadrado. Ya arriba van los iones en los que se descomponen, el ion hidrógeno está bien y el ion oxidrilo está bien, porque ustedes saben que eh, producto de las concentraciones molares de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos también elevados a sus coeficientes, ¿no ve? Entonces, esta sería la expresión de la ley de acción de masa para, el- para la autoionización del agua. Pero la autoionización del agua se realiza a muy bajo grado, es decir, muy poco se ioniza. La cantidad que se produce de iones oxidrilo y iones hidrógeno es relativamente muy pequeño, ¿ya? Por lo tanto, como es muy pequeño lo que se ioniza, es decir, que al final casi nada va a variar del agua, casi nada se va a descomponer del agua, que aquí estamos asumiendo que la concentración del agua es casi invariable, es decir, que se puede considerar como una constante, ya es como quitarle un pelo a un gato, como les decía, no cambia casi nada. Por lo tanto, como podemos asumir que la concentración del agua es constante, el agua se va a multiplicar a la constante de equilibrio y va a quedar como constante de equilibrio por concentración de agua, va a ser igual a concentración molar de oxidrilo por concentración molar de iones hidrógeno, ¿no ves? Pero la multiplicación de agua por constante de equilibrio hace que se forme una nueva constante que es K sub W. Y esa constante es la constante de autoionización del agua, ¿ya? Es decir, la multiplicación de dos constantes hace que nazca una nueva constante, ¿ya? Eh, Aquí como vemos KW es igual a concentración de iones oxidrilo por concentración de iones hidrógeno. Pero si se dan cuenta, la, la concentración que se forma de iones oxidrilo y iones hidróneo estequiométricamente es la misma, ¿no ve? Se forma un mol y un mol según la estequiometría. Como el volumen no cambia del recipiente porque es un líquido, se puede asumir que la concentración de los iones oxidrilo y los iones hidróneos son iguales.
¿ya? Por lo tanto, en lugar de colocar oxidrilo, yo directamente puedo colocar hidronio para deshacerme de una variable que no conozco, ¿ya? Además, hay que saber que la constante de autoionización del agua K sub W tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 medido experimentalmente a 25 grados centígrados. Por lo tanto, la concentración de iones de hidrógeno va a ser igual a la raíz, va a ser igual a la... Espérenme un rato ya. Ya, perdón, como les decía, la concentración de iones de hidrógeno va a ser igual a la raíz cuadrada de KW, ¿no? Entonces, en resumen, va a ser 10 a la menos 7 molar. Cuando le sacamos el pH a esa concentración de iones de hidrógeno, el resultado es 7. Entonces, esa es la demostración de por qué el agua pura es, o sea, por qué el pH del agua pura es 7, ¿ya? Pero en la vida real, o sea, sí ya hablando de nuestro universo, por decirlo así, el agua pura tiene la tendencia de disolver gases, como cualquier disolvente. ¿Ya? Y generalmente en nuestro atmósfera, en nuestro ambiente, siempre hay un grado de existencia de dióxido de carbono o cualquier gas que tenga tendencia ácida. Entonces, por equilibrio también va a empezar a disolver todos los gases que encuentre hasta que llega a un tope, digamos, no es tan alto ese tope, pero al disolverse el dióxido de carbono en el agua, hace que se forme el ácido carbónico en la misma. Es decir, que por eso es que si ustedes van a un laboratorio y miden el pH de un agua que ustedes destilaron, que en teoría está pura, exenta de sales minerales, que es con lo que generalmente viene acompañada en el agua en el estado natural, digamos, en los pozos, en los ríos, el agua destilada que ustedes le midan el pH va a tener un pH de 6.6, 6.5, depende de donde ustedes se encuentren debido a eso que les decía, que el agua se disuelve los gases, varios gases, ¿ya? Incluso el oxígeno. Entonces, eso sería, ¿ya? Entonces, en resumen de todo, cuando nos den a nosotros o algún problema, el ingeniero nos ponga un problema de calcular el pH de sales como el cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de sodio, cualquier tipo de sal que esté compuesta o producida a partir de un ácido fuerte y una base fuerte, directamente, ¿qué podemos decir del cálculo de pH? Que su pH es igual ¿a qué? A 7, ¿ya? Su pH es igual a 7. ¿Debido a qué? Debido a que esa sal disuelta en agua no interactúa químicamente con el agua, ¿ya? Esa sería la explicación. Y ya si les pide matemáticamente, ya realizan esta demostración. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un problema que dice calcular el pH de una solución de cloruro de potasio, 0,1 molar. Entonces yo aquí claramente estoy poniendo en mi problema, el cloruro de potasio no se hidroliza. Lo demuestro con esta ecuación, ya que el cloruro y el sodio en iones queda como inertes en la solución. Y aquí coloco, por lo tanto, solo se autoioniza el agua. Hago la demostración que había puesto en el cuadro anterior y despejo la concentración de iones de hidrógeno, calculo el pH. Obviamente, como en la anterior diapositiva, me tiene que dar un pH de 7, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, como no tienen duda, vamos a pasar al cálculo de pH, pero de otro tipo de sal. Aquí dice sales que provienen de un ácido débil y una base débil. En el anterior habíamos visto sales que se forman de ácido y base fuerte los dos. Pero aquí en esta parte estamos viendo la determinación del pH para sales que provienen de ácido débil y base débil, o sea, ambos débiles. Ya es decir que
por ejemplo, aquí ya estoy colocando ejemplo de sales. Como pueden ver, tenemos el cianuro de amonio, también tenemos aquí el segundo es una sal que proviene del ácido fórmico, es decir, es el formiato de amonio, ¿ya? También tenemos aquí esta sal que proviene del amonio, del hidróxido de amonio y también del ácido láctico, ya es un lactato de amonio. Entonces tenemos aquí el lactato de amonio, el formiato de amonio y el cianuro de amonio. Como ustedes saben, el cianuro de amonio el cianuro proviene del ácido cianhídrico, que es el HCN. El NH4 proviene del hidróxido de amonio, que es una base débil. También el ácido cianhídrico es ácido débil. Todo lo que es amonio proviene del hidróxido de amonio, que es base débil. Aquí el ácido fórmico también es un ácido débil. Aquí el ácido láctico también es un ácido débil. Ya entonces, aquí simplemente hay que seguir este procedimiento. Dice, en solución acuosa, estas sales sí se hidrolizan, ¿ya? Y el cálculo del pH perdón, y el cálculo de las concentraciones de iones hidrógeno o iones oxidrilo se realizan mediante las siguientes ecuaciones, ¿ya? Entonces, como ven, si yo quiero hallar la concentración de iones hidrógeno, directamente coloco raíz cuadrada de K sub A por K sub W dividido entre K sub B. Y la concentración de iones oxidrilo va a ser igual a K sub B por K sub W dividido entre K sub A. Es decir, que si yo calculo la concentración de iones de hidrógeno y lo obtengo por medio de esas tres constantes, puedo determinar el pH directamente con la fórmula de pH igual a menos logaritmo de iones de hidrógeno, ¿no ve? Por lo tanto, en resumen, es decir, que las soluciones estarán solamente en función de las constantes de acidez y basicidad y no de su concentración. Es decir, que a mí me pueden dar un problema donde me digan calcular el pH del cianuro de amonio 5 molar, por decirlo así. Me va a dar la constante de acidez y también la constante de basicidad. Entonces, en esta parte directamente lo único que se tendría que hacer, lo único que se tendría que hacer es reemplazar la fórmula, nada más, ni siquiera poner alguna reacción, ni siquiera convertir o hacer el equilibrio químico en un tiempo cero, tiempo X, nada de eso. Directamente se coloca la fórmula y ya se determina la concentración de hidrógeno, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, aquí tengo un problema. Vean, aquí dice calcular el pH de una solución de, aquí este es el acetato de amonio, ¿ya? 0,1 molar me da la concentración, siendo la constante de basicidad 1.8 por 10 a la menos 5 y la constante de acidez también es 1.8 por 10 a la menos 5. La constante de basicidad es del hidróxido de amonio y la constante de acidez es del ácido acético. Es porque ambos reaccionan y forman el acetato de amonio, ¿ya? Entonces, aquí yo como resultado directamente, si es que yo estoy en un examen, yo tengo que ponerle como el valor de pH depende en este tipo de sal directamente de la constante de acidez y constante de basicidad y no de la concentración, se calcula la concentración de iones hidróneo, en realidad es hidronio, ¿ya? No sé por qué no lo puedo corregir aquí, mi mouse le pica y no quiere, no sé. Eh, Aquí le coloco concentración de iones de hidrógeno según las fórmulas que les mostré hace rato. Va a ser igual a la raíz cuadrada de K sub A por K sub B doble dividido entre K sub B. Y lo meto a la calculadora y me sale una concentración de 10 a la menos 7 molar. Luego lo reemplazo en la fórmula de pH y me da un pH de 7. Ya entonces, aquí por casualidad, por decirlo así, me dio un pH de 7. ¿Ya? En realidad puede ser un pH básico, un pH ácido. No sé si tienen dudas hasta aquí. Bueno, como no tienen duda, vamos a pasar a los últimos dos tipos de sales, ¿ya? En los dos últimos tipos de sales, este es el tercero, ¿no ves? Este es el tercero
Y me dice sales que provienen de un ácido fuerte y una base débil. Wilmer, yo tengo una duda. Ya, hable. ¿Y En qué más? caso de que solo no hubiera una constante, ¿Cuál? ¿De acidez o de basicidad? sí, Exacto, ya, buena pregunta. Si me dan si me dan solamente, digamos, hablemos de una sal que sea AX, por decirlo ya. AX, ¿ya? Pónganse en su mente. A es el cation y X es el anión, ¿no ve? A es la parte que viene del hidróxido, sería hidróxido de A, por ejemplo. Y la X es la parte del anión, por lo tanto sería ácido de X, digamos, ¿no ve? Entonces, si en esa sal les dan una constante de acidez, eso significa que esa sal está formada por un ácido débil y una base fuerte. Si solo les dan K sub A. De la misma forma, si es que les diera K sub B nada más, significa que esa sal AX, si les da K sub B, proviene de una base débil y de un ácido fuerte. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando se trata de ácido o base fuerte, acuérdense que en los ejercicios no les van a dar. No les dan porque el cálculo de pH para ácido fuerte o base fuerte es directamente reemplazando en la fórmula, ¿no ve? Menos logaritmo de concentración de la base fuerte o menos logaritmo de la concentración del ácido fuerte, ¿no ve? Entonces sería de esa forma. Pero justamente las preguntas que me hizo la compañera se ven en esta parte de hidrólisis ácida y de hidrólisis básica que están en el siguiente. Porque acuérdense que esta es la penúltima y falta un tipo más de sal. Entonces ahorita estamos viendo sales que provienen de un ácido fuerte y de una base débil. Como me está dando, como aquí dice base débil, para empezar, yo tengo, no sé qué hace quieto. A ver, espérame un ratingo ya. Como medio raro porque esto de acá, no sé qué hace. Ay, Dios, esto de acá. Ya, perdón. Estábamos en esta parte de acá, ¿no ve? Ya. Les decía que estamos viendo el tercer tipo de sal, donde hablábamos de que una sal proviene de un ácido fuerte y una base débil, ¿ya? Este tipo de problema se llama hidrólisis ácida. Ya más adelante les voy a decir por qué. Bueno, primeramente, aquí tenemos tres ejemplos de sales que provienen de un ácido fuerte y base débil. Y acuérdense que el anión de cada sal es la parte del ácido y el catión es la parte de la base. Es decir que, por ejemplo, aquí tenemos el cloruro. El cloruro es de la parte del ácido. Entonces, este cloruro proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. El nitrato de esta fórmula de la segunda proviene del ácido nítrico. Y aquí este ClO sub 5 es del perclorato, que también proviene del ácido perclórico, que es un ácido fuerte. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los cationes de estas tres sales, la primera es amonio. Y ustedes saben que el amonio proviene del hidróxido de amonio, que es una base débil. Aquí de la misma forma el amonio de la segunda fórmula proviene del hidróxido de amonio. Y esta de acá es CH3NH2, proviene de la metil eh, amina, ¿ya? La metilamina es también una base débil. Entonces ya tenemos aquí los tres ejemplos para que vean, ¿ya? Por lo tanto, en esta parte de acá ya está un procedimiento más largo, porque estos dos últimos tipos de sales son las que en el cálculo son un poquito más largas de resolver. Entonces, aquí como ven, el primer paso es identificar y cerciorarse de que sea una sal que proviene de una base débil y un ácido fuerte, como viene diciendo el título, ¿no ve? Por lo tanto, se debe conocer la constante de basicidad. Ya entonces, en este tipo de problemas solamente les dan constante de basicidad. De esa forma ustedes se van a dar cuenta
que es una sal que proviene de un ácido fuerte y una base débil. Como segundo punto, lo que tenemos que hacer es conocer la concentración inicial de esa sal, que nos la tienen que dar en el enunciado. A veces nos las dan en unidades de molaridad o a veces puede estar en otras unidades, pero tenemos que trabajarla en unidades de molaridad. Por lo tanto, si es que no está en molaridad, tenemos que transformar, ¿ya? El tercer paso dice realizar el equilibrio de ionización de la parte débil. ¿A qué se refiere con parte débil? Que como estamos trabajando con sales que provienen de ácido fuerte y base débil, la única parte de esa sal que se va a hidrolizar es la parte de la base, porque es débil. Ya les había dicho que la parte débil es la que se hidroliza. La parte fuerte, simplemente cuando se disuelve en agua, queda como iones libres. Entonces, está por demás, por ejemplo, en esta parte, en esta reacción de acá que está en un cuadro amarillo, estoy trabajando con el cloruro de amonio o con el nitrato de amonio. No copio en mi reacción de ionización al cloruro ni al nitrato porque es inútil, no sirve de nada. Porque si lo copio, al final en los productos va a permanecer de la misma forma. Entonces, no copio las sustancias o las partes que no se van a ionizar, como es el cloruro y el nitrato, o el perclorato si es que fuera aquí metilamina, ¿ya? Entonces, aquí estoy copiando la parte que sí se hidroliza de esa sal, que sería el amonio, que obviamente como es hidrólisis, sí o sí tiene que reaccionar con una molécula de agua. Entonces, al reaccionar con una molécula de agua, el amonio, le quita al agua su oxidrilo para reformar la base débil y el agua va a quedar simplemente como hidrógeno, ¿ya? Es decir, que se va a reformar la base débil y en consecuencia de eso van a quedar iones hidrógenos libres. Por eso es que este tipo de hidrólisis se llama hidrólisis ácida, porque se forman iones hidrógeno después de la hidrólisis, ¿ya? Entonces el pH de ese tipo de sal van a ver que tiene una tendencia ácida, va a ser menor a 7, ¿ya? Eh, por eso es que, no sé si les dije, pero cuando les hablan de sales, no piensen que es algo neutro. Puede ser que eso haya llegado a nuestra cabeza por ver el tema de la sal, ¿no? De la sal común, la sal de mesa que se llama cloruro de sodio. Puede ser que por eso es que nosotros pensamos así, pero las sales son un mundo muy grande. Pueden tener tendencias básicas, pueden tener tendencias neutras o pueden tener, perdón, tendencias ácidas, básicas, ácidas y neutras, de las tres, ¿ya? Entonces, en la parte 4, o sea, la parte 3 es como el tema que habíamos visto de cálculo de pH de ácidos débiles y bases débiles, ¿no ves? Hacemos el tema de la concentración en el equilibrio, que eso ya podemos saltarnos directamente diciendo concentración inicial menos X y se va a formar X y X en los productos, ¿no ves? Pero se acuerdan que en ácidos débiles nosotros trabajábamos con constante de acidez. En las bases débiles trabajábamos nosotros con constante de basicidad. Aquí cuando trabajamos con sales, se tiene que determinar la constante de hidrólisis, ¿ya? Para este tema para este tema de sales que provienen de un ácido fuerte y sales que provienen de una base débil, se tiene que trabajar con la constante de hidrólisis. ¿Cómo se determina la constante de hidrólisis? Se tiene que dividir K sub W, que era la constante de autoionización del agua, que era 10 a la menos 14, ¿no ves? Dividido entre la constante de basicidad, que en teoría, si llegamos aquí, desde el punto 1 ya la conocemos, ¿no ves? Entonces nos va a dar un resultado y con eso vamos a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Directamente reemplazamos, como dice el punto 5, reemplazar los datos de la ionización en la ecuación de la ley de acción de masa, que va a ser igual a constante de hidrólisis, va a ser igual a la concentración, al producto de la concentración de los productos dividido entre la concentración de los reactivos. Y como ven, aquí no estoy incluyendo al agua,
porque ya le dije que también la hidrólisis se realiza en un grado muy pequeño, ¿ya? Entonces hace que como las soluciones aparte son muy diluidas, es decir, que tienen una concentración elevada, o sea, el agua tiene una concentración elevada, es decir, que es muy diluido, ya hay muy poquita sal, entonces la concentración del agua es casi invariable, por lo tanto desaparece de aquí. No se toma en cuenta la concentración del agua, solo de la sal y de los productos de la hidrólisis, que en este caso sería la reformación del hidróxido de amonio y la liberación de los iones hidrógeno. Entonces aquí en hidróxido de amonio se tendría que reemplazar X, en hidrógeno X también, y en la sal amonio, porque esta es la sal, ¿ya? Este ion amonio es la sal. Se tendría que reemplazar concentración inicial menos X, ¿no ve? Eso. Ya por último, bueno, aquí aparece este paso 5, ¿no ve? ¿No ve? Paso 5, aquí sería paso 6, me equivoqué aquí, ¿ya? Este sería paso 6. Como en el tema de ácidos débiles, tendríamos que despejar el valor de X que según nuestro equilibrio de ionización, X corresponde a la concentración formada de iones hidrógeno. Por lo tanto, aquí por eso dice 6. Despejar el valor de X, que equivale a la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio. Y el paso 7 sería calcular el pH con la siguiente ecuación, que sería pH menos el logaritmo del resultado de X, ¿no ve? Y por último, podemos determinar el grado de hidrólisis con la siguiente fórmula. Bueno, en realidad, como ya está multiplicado por 100 en esta fórmula, eso se llamaría porcentaje de hidrólisis, ¿no ve? Eso. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda o consulta? Chicos, bueno, como no tienen más dudas, vamos a pasar al tema del problema, ¿ya? Como ven en este problema ya tenemos, o sea, este es un ejemplo, dice calcular el pH de una solución de cloruro de amonio 0,01 molar, siendo K sub B igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, para empezar, nos cercioramos que sea una sal que proviene de un ácido fuerte y una base débil. Vemos que el amonio proviene del hidróxido de amonio, ¿no ves? Esta parte del amonio. Por lo tanto, podemos decir que proviene de una base débil. El cloruro proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces, ya nos cercioramos que proviene de un ácido fuerte y una base débil. Tenemos la concentración molar, entonces no hacemos nada, no tenemos que transformar, trabajamos así. También nos dan la constante de basicidad y tenemos que trabajar también con ella, ¿ya? Entonces, el siguiente paso sería realizar el análisis estequiométrico. Ya saben que del cloruro de amonio, la única parte que se va a hidrolizar es la parte del amonio. El cloruro queda como un inerte, no reacciona con el agua, porque proviene de una especie fuerte. ¿Ya? Entonces el amonio va a reaccionar con el agua y se va a formar nuevamente el hidróxido de amonio y por ese efecto va a liberar iones hidrógeno. En el equilibrio ya sabemos que va a ser igual a la concentración inicial menos X y se va a formar esa misma cantidad, X y X para el hidróxido de amonio y para los iones hidrógeno, ¿ya? Luego calculamos la constante de hidrólisis K sub H con la constante de autoionización del agua, que la conocemos 10 a la menos 14, dividido entre la constante de basicidad 1,8 por 10 a la menos 5, ¿ya? El resultado después de meterlo en la calculadora es 5,55 por 10 a la menos 10. Luego de eso tendríamos que reemplazar en nuestra ley de acción de masa, que habíamos dicho que era producto de la concentración de los productos y entre la concentración de los reactivos, eh, las expresiones de las concentraciones en el equilibrio, que para el hidróxido de amonio sería X, para el hidrógeno sería X, y para la sal, que es el amonio, sería 0,01 menos X, ¿ya? Entonces, de esa forma quedaría. Ahora, como habíamos visto también en la parte del cálculo de pH en ácidos y bases débiles,
podemos aplicar el criterio de eliminación de menos X, que consta de dividir la concentración inicial y en este caso se utilizaría dividirlo entre la constante de hidrólisis, que sería 5.55 por 10 a la menos 10. Como ustedes verificarán más adelante en sus casas, si realizan esta operación sale mayor a Sale 1000. mayor. Sí, sale mayor, mucho mayor a 1000. Entonces se elimina el valor de X que viene restando aquí. Ya es decir que va a simplificarse bastante este cálculo. Una vez, como ven aquí, así quedaría la ecuación. Entonces, multiplicamos X por X, sería X al cuadrado, mandamos a multiplicar el 0,01 al lado izquierdo y sacamos raíz. Entonces, la concentración de iones de hidrógeno, como ven en la ecuación, que es igual a X, me va a dar igual a 2,36 por 10 a la menos 6 molar. ¿Ya? Como tengo la concentración de iones de hidrógeno, puedo aplicar la ecuación de pH, ¿no ve? Por lo tanto, aquí mi pH de esta sal me está dando 5.63. Entonces tiene una tendencia relativamente ácida, ¿ya? No es tan ácido, pero sí es algo. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Bueno, y como no tienen duda, el tiempo aquí, como es 30 minutos, ya está en 1 minuto. Entonces, para evitar quedarnos entre medio de todo y vuelvan con la duda de ¿volvemos o no volvemos? Voy a dejar de transmitir y lo voy a finalizar y vuelven a ingresar ya por el mismo link.